Soy Lía Méndez, humanista. Creo que nosotros lo que hemos padecido son políticas de Estado donde, digamos, como política se ha establecido el no respeto a los derechos humanos, ¿no? Y en definitiva, acceder a esos derechos, a la efectivización de los derechos, ha requerido siempre recursos por vía judicial, de algo que está en la Constitución y que debería ser la práctica habitual. Entonces, en Argentina los derechos humanos, todos los derechos humanos, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación, no han tenido efectivización. Entonces, una política de derechos humanos significa poner en el centro al ser humano y desde ahí diseñar las políticas en todos los campos, incluso la política económica. Es decir, ¿dónde se ubica el ser humano? ¿Cuál es la prioridad para la fijación de las políticas? Bueno, desde el punto de vista humanista, una organización social y política debe partir de esa ubicación, de esa prioridad, de esa preocupación central. Y desde allí se diseñan las políticas públicas en esta materia que además deben tener, desde nuestro punto de vista, ese carácter de integralidad. Es decir, no es cuestión de dar respuesta a los derechos como individualmente o independientemente, sino generar un tipo de construcción que genere una verdadera estructura de derechos. Y esa estructura de derechos básicos debe ser como lo que nivele, y estoy hablando de efectivización, ¿verdad? O sea, ya cuando hablo de esto hablo de efectivización y no de declamación. Bueno, escritos están hace tantos años y reconocidos en los papeles está hace muchos años. Creo que cuando hablamos de políticas de Estado que den respuesta, estamos hablando de que den respuesta a la efectivización de esos derechos. Entonces, yo rescato en este concepto de integralidad, si bien no está planteado así desde el gobierno nacional, yo rescato como esa concepción que me parece a mí verdaderamente revolucionario, porque las medidas que se toman, por dar un ejemplo, la asignación universal por hijo, no es una medida de carácter económica, digamos. Se podrá discutir si 200 pesos, 300, 500 o cuánto, pero me parece que lo interesante y lo que garantiza a futuro un piso debajo del cual nunca más nadie, y eso me parece revolucionario, es que además está ligada al cumplimiento y a la efectivización de otros derechos básicos que tienen que ver con la educación, o sea, con las obligaciones que tiene el beneficiario de ese beneficio en materia de salud, en materia de educación. Entonces me parece que pone una estructura de derechos como piso y como base para nivelar que francamente anuncia, digamos, un futuro diferente.